Qué bueno que siguen con nosotros, pues como ven y les comenté yo al inicio, el tema del día de hoy es la competitividad urbana. ¿Cómo es que algunas ciudades son más atractivas para la inversión? ¿Cómo es que algunas ciudades han logrado generar condiciones que atraen más no solo a los inversionistas, sino a las personas que tienen talento, que tienen creatividad y llegan ahí y entonces empiezan a generar una dinámica virtuosa que se traduce en desarrollo económico, en mejores condiciones de vida para la población, en gobiernos más eficientes, en fin? Este tema de la competitividad urbana lo vamos a conversar el día de hoy, como les comentaba, con el maestro en ingeniería, nuestro amigo Francisco García Mier, especialista en gestión urbana y ambiental. Paco, bienvenido, buenas tardes. Qué gusto que estés aquí con nosotros en Agenda Urbana para comentar este tema. Buenas tardes, igualmente yo estar aquí contigo, Nico. Paco, ¿cuáles serían los factores que podrían estar determinando que una ciudad sea más competitiva que otra, según tu experiencia y tu amplio conocimiento en el tema? Sí, mira, el término competitividad urbana, pues se acaba de describir, lo acabas de describir ampliamente en el reportaje que acabamos de ver. Sin embargo, al final son un conjunto de indicadores los que miden la competitividad. Y la competitividad es como que una generación que le sucede al término sustentabilidad. Porque aunque en la sustentabilidad ya había indicadores de economía, de inversión, se le daba mayor peso a los ambientales. Entonces, en los índices de competitividad, el conjunto de indicadores también tiene indicadores ambientales. Son parte de, pero no son los únicos. No son los únicos, sin embargo, se van complementando los indicadores y toman un peso diferente ahora los indicadores que miden la economía y el desempeño de las inversiones. Algún concepto que ya viene un poco más avanzado en la competitividad es el término de la equidad, por ejemplo, en donde toma más en cuenta los indicadores sociales, no que no se consideren los económicos ni los ambientales, pero empiezan a jugar un papel de mayor importancia. Porque tienen que ver seguramente con el bienestar y con algo pues que puede sonar un poco etéreo y subjetivo, pero es con la felicidad de la gente. Así es. Es importante que en las ciudades la gente se sienta a gusto viviendo en la ciudad, que sepa, que tenga pues y que ejerza el derecho a la ciudad, ¿no? Así es, se tienen que complementar, porque al final la economía pues genera las condiciones para que haya calidad de vida y al revés. Entonces no se pueden separar los temas. Igualmente, en todo este tipo de indicadores están los temas de seguridad, Estado de Derecho, economía, buen gobierno. Ahora, ¿habrá también situaciones o condiciones relacionadas con el territorio, con la condición, con la ubicación geográfica, la condición orográfica, que permitan a una ciudad tener mayor fortaleza o mayores fortalezas y oportunidades para ser más competitiva que otra? Definitivamente. Definitivamente, porque ya lo hemos comentado en algunas otras ocasiones, el territorio es desigual y la población se distribuye desigualmente en el territorio. Claro. Hay zonas con riesgos, hay zonas con inseguridad, hay zonas con pobreza, hay zonas con espacio público, hay zonas con más deficiencias que otras. Hay regiones que son más inaccesibles que otras o que para tener acceso requerirían de una inversión muy elevada que quizá en ese momento los gobiernos no puedan realizarla, ¿no? Pero también yo supongo que pudiera haber zonas con muy buena ubicación, con una ubicación geográfica estratégica en un territorio muy apto para las cosas y donde a lo mejor por quizá un mal arreglo institucional, un mal diseño institucional, no puedan despegar y no puedan salir adelante y aprovechar todo ese potencial. Así es, ese es un tema muy importante en materia de competitividad. Es decir, una ciudad dispersa no es competitiva. Ahora se habla de ciudades compactas. ¿Por qué? Porque es más fácil proveer de servicios y dar calidad de vida en territorios en donde está la población concentrada en ciertos lugares. Ahora, por
por una ciudad dispersa, entenderíamos esta ciudad que crece sobre el territorio de manera exponencial, abarcando cada vez mayor superficie, que no es una ciudad que crezca hacia arriba, que densifique el espacio, sino que crezca indiscriminadamente ocupando el territorio. Sí, así es, esto es un crecimiento horizontal, con viviendas de un piso, de 2 pisos, peor aún cuando quedan muchos grandes vacíos intraurbanos, Sí, claro. que por efectos especulativos, que por condiciones de inducir hacia el territorio y las infraestructuras hacia ciertas zonas, pues terminan haciéndole mucho daño a las ciudades. Pues Morelia podría ser un excelente ejemplo de eso, ¿no? Así es. Morelia ha crecido, entiendo que en los últimos 4 años o 6 años ha crecido al doble en superficie o una cantidad muy importante, ¿no? Sí, su tasa de crecimiento poblacional es mucho menor a su tasa de crecimiento territorial. De tal forma que si hoy todos sentimos los problemas de Morelia, de tránsito, de contaminación, de falta de infraestructura, pues mi expectativa es que se van a agravar exponencialmente en los próximos 15, 20 años. Sí, claro, si no hacemos algo hoy, vienen problemas muy fuertes en nuestra ciudad. Seguramente Morelia creció, pues como crecieron todas las capitales de los estados y el propio Distrito Federal, ahora Ciudad de México, bajo esta lógica de la ciudad dispersa, distante, sí, una ciudad compacta discontinua. es más compleja. Claro. Una ciudad compacta requiere menos infraestructura, requiere menos desplazamientos, emite menos emisiones de gases contaminantes. Paco, tenemos que irnos a un corte, pero yo quisiera que al regresar en esta charla que estamos desarrollando con este tema competitividad urbana, nos pudieras comentar, bajo tu experiencia, algún ejemplo de alguna ciudad latinoamericana que esté ya arrancando en ese proceso de convertirse en una ciudad mucho más competitiva y qué están haciendo para lograrlo. Qué bueno, Nico. Continuamos en Agenda Urbana. Estamos platicando con el maestro en ingeniería Francisco García Mier, director general de Conurba, acerca de la competitividad urbana. Y yo le preguntaba hace rato si él conocía algún ejemplo de alguna ciudad en Latinoamérica que pudiera estar en este proceso de construcción de una competitividad urbana mayor. ¿Qué nos puedes comentar, Paco? ¿Cuál se te viene a la mente? Sí lo hay, son varias las ciudades. Pero aunque no quiera, tengo que ponerte de ejemplo a Medellín. Medellín, Colombia. Medellín, Colombia, en donde más bien venden su marca Medellín. O sea, ni siquiera suena a Colombia. Ni Antioquia, que es la gobernatura en donde Medellín es la capital. ¿Qué te puedo decir de Medellín? Es una ciudad que tocó fondo de la crisis de los años 80, cuando Pablo Escobar... El narcotráfico y la guerra de los cárteles. Y la guerrilla que acaban ya de finalmente firmar firmar la en paz. Colombia, en donde gracias a políticas públicas y a intervenciones gubernamentales se ha logrado elevar la calidad de vida, disminuir la inseguridad y elevar la confianza de la ciudadanía en el gobierno. Y gracias a políticas urbanas. ¿Cómo qué políticas urbanas? Pues lo primero que hicieron fue invertir en movilidad sustentable implicó una transformación radical del sistema de transporte público y del esquema de movilidad. Así es. Medellín tiene un metro que tiene 25 años, sin una rayadura, nadie corre, nadie grita, nadie come adentro del metro. Y después en estaciones de transferencia del metro suben a las laderas a través de un sistema de metrocable, que es como un teleférico que no es turístico, un teleférico, por ejemplo, que transporta más de 4,000 pasajeros por hora. ¿Por hora? A las zonas más pobres, Dios. A las zonas más alejadas. Y se conserva en buen estado, con buen mantenimiento, supongo. Así es. Y a los centros donde llega el teleférico, el metrocable, el gobierno ha invertido de la mejor infraestructura en las zonas más pobres. ¿Sí? Es decir, ni los colegios de la gente más rica tienen las infraestructuras que tiene la gente más pobre. Así es. ¿La segunda medida? La segunda es el espacio público. Precisamente, en lugar de invertir en pintar casas y en que estén bonitas, todas las casas tienen agua, por ejemplo, agua potable, y agua potable que se puede beber.
Entonces, si puedes beber, si tienes agua limpia, pues no tienes enfermedades. Claro. Entonces, son ejemplos de cómo el desarrollo urbano te sube todos los indicadores del desarrollo. ¿Y el espacio público lo recuperaron? ¿Lo limpiaron? ¿Lo habilitaron? Sí, el espacio público ha sido sujeto de una serie de transformaciones. Por ejemplo, las vialidades que estaban invadidas por vehículos, lo que han empezado a hacer es preferenciar el peatón y la bicicleta sobre el transporte motorizado, y han quitado los carriles de estacionamiento y han ampliado las aceras y han ampliado y han puesto ciclovías y han puesto transporte público masivo que no contamina. ¿Han peatonalizado calles y avenidas? Así es. Y esto no nada más requiere inversión, requiere consenso con la gente. Claro. ¿Sí? Porque los vecinos es un punto muy sensible en donde si no dejas bien claro cómo vas a abordar el proceso de transformación, si no lo acuerdas, pues aunque tengas dinero para hacer el proyecto, no lo vas a lograr. Siempre va a haber resistencia. Así es. Entonces, claro, el urbanismo social es un modelo con el cual han hecho la transformación urbana a través de una desarrolladora social que se llama la Empresa de Desarrollo Urbano, que es una empresa pública de la Alcaldía de Medellín. Qué bueno que siguen con nosotros. Estamos platicando sobre competitividad urbana con Francisco García Mier, director general de Conurba, Consultoría Urbana y Ambiental. Me estabas platicando, Paco, acerca de Medellín y de cómo están resolviendo y saliendo adelante de manera muy eficiente y muy efectiva, generando un desarrollo competitivo y convirtiendo a Medellín en una ciudad pues casi de primer mundo, en un subcontinente de tercer mundo, digamos, ¿no? Sí. Me decías que habían invertido en movilidad sustentable, que habían invertido en recuperación del espacio público, que invirtieron en servicios para que estos estuvieran de manera oportuna y de la calidad que los ciudadanos requieren, y también un concepto muy importante que era el de inversión social, o sea, sí, cómo poder hacer a la ciudad equitativa, cómo poder hacerla justa, incluyente, en fin, esta inversión a las zonas más pobres. Sí, mira, tienen muchas fórmulas de mecanismos de financiación, de financiamiento, que no es como se acostumbra aquí en México de, cuando hablas de financiamiento, pensar en que los diputados vayan al Congreso y consigan recursos federales a través de los programas del gobierno. Eso nunca va a alcanzar. Las ciudades están entrando a una crisis en donde están desbordadas de problemas y los recursos federales no alcanzan. Ni los estatales, ni los municipales, ni los federales. Digo, cuanto más los diputados y las diputadas pueden decir que sí, ponle otro cero, pero pues vamos a ver si al final de cuentas lo hay, ¿no? Así es. Entonces, en ese sentido, Medellín lleva 50 años en una cultura de empresas públicas y asociaciones público-privadas que funcionan bien. Empresas públicas, imagínate aquí a Loapas, su equivalente a Medellín se llama Empresas Públicas Medellín. Es una empresa pública del gobierno que tiene un consejo de administración que preside el alcalde, pero que generan dividendos, que son rentables, y que exporta agua, energía y telecomunicaciones a Venezuela, a Latinoamérica. ¿Esa sola empresa? Empresas Públicas de Medellín. Ahora, que seguramente tendrá un contrato colectivo sustentable, sostenible en el tiempo, y no un contrato colectivo como el de acá, que es lo que se está acabando el organismo operador, ¿no? Y trabajará con eficiencia. Los tiene sindicatos, tiene un órgano de gobierno, está sujeto a pagar impuestos, o sea, está sujeto a todo lo que tiene que hacer una empresa, si fuera una empresa, una sociedad mercantil. Sin embargo, está bien administrada, ha crecido, y lo importante es que con los dividendos que genera, porque genera utilidades, los dividendos entrega el 40% de los dividendos a la alcaldía. Y la alcaldía lo que hace con esos dividendos es invertir en obra social. ¿Vinculada a lo que vende esta empresa o no necesariamente? No necesariamente, no, porque entrega los dividendos a la alcaldía. Y la alcaldía hace su plan de desarrollo y su plan de inversión en función de los recursos que tiene, pero no se encuentran vinculados al agua, porque en materia de agua, como es autosuficiente, Empresas Públicas Medellín ya está invirtiendo en rehacer sus redes sin necesidad de que el ayuntamiento tenga que decirle. Digo, porque además es un producto y es un servicio que vende, entonces tiene que tener seguramente mucho interés de que funcione y funcione bien. Así es. Y otro de los puntos aquí es el esquema de subsidios.
Aquí la gente estamos acostumbrados a no pagar ni agua ni a pagar luz. A que nos regalen todo. Exacto, y eso no es parte del círculo virtuoso. Te podría decir que allá hay un principio de ordenamiento territorial que se llama reparto de cargas y beneficios del desarrollo urbano. Aunque sea poco, pero quien menos tiene que pagar menos, pero paga. Y luego hay unas cajas de compensación en donde entran los impuestos de todos y se subsidia de los que más pagan a los que menos tienen. Tienen muchos instrumentos que vienen en la ley nacional, pero que aquí no debemos esperar a que se apliquen en nuestra Ley General de Asentamientos Humanos. Cada ayuntamiento es autónomo y puede trabajar en instrumentos de financiación como estos. Aquí hay una pregunta que yo quiero hacerte. O sea, tú dices, está en su legislación. Así es. Pero además se ve en la práctica. Sí. Porque en México sucede, en nuestro país, que hay muchas cosas que están en la legislación, pero que en la práctica son inexistentes, ¿no? Entonces sí, pues tenemos muchas normas, muchas leyes, muchos reglamentos que prevén muchas situaciones, pero en la práctica, en la acción de gobierno, en los programas, sí, pues no se ven reflejadas esas. O sea, allá sí sucede eso. Sí se ve, está reflejado, y la gente sabe que es espacio público, la gente sabe en qué consiste la desapropiación del espacio público, la gente sabe qué son las plusvalías y cómo si se hace una obra, cómo porque le va a favorecer, tiene que cooperar. Oye, una cuestión, ¿y la gente cómo ha reaccionado a eso? ¿La gente está convencida, mayormente convencida, está consciente, es solidaria, es proactiva, participativa, o son apáticos como podríamos ser aquí en México los ciudadanos? Precisamente el concepto del urbanismo social, que se aplica ya para la gestión de cualquier proyecto, de cualquier obra, implica un proceso de 5 años, de 2 años atrás de que se haga un proyecto, como el metro. Se empezó a educar a la gente en qué iba a consistir el metro y para qué iba a servir y cómo se tenía que usar. Se difundió la información, porque para hacer el metro tuvieron que derribar muchas casas, tuvieron que hacer transformaciones urbanas, pues tuvieron que entrar a negociar con la gente. Aquí, por ejemplo, tenemos el instrumento de obras por cooperación, sí, en nuestras leyes de ingresos. Sin embargo, ningún alcalde lo aplica ya. La gente está acostumbrada a que el gobierno le tiene que hacer todas las obras. La gente, sí, piensa que con el puro pago del impuesto predial tiene derecho a todo. Pero además creo que se cobra nada más un determinado porcentaje de las cuentas prediales porque la actualización y modernización pues está en proceso desde hace muchos años y no han concluido con ella. Peor aún, tienes razón en eso. El predial es mínimo, no se cobra lo que debería ser. Bueno, tú sabes que el presupuesto anual de la Ciudad de México, su principal fuente de ingresos y lo que le da esa fortaleza económica es precisamente el impuesto predial. Así es. Es un círculo virtuoso entre lo que la gente paga más la economía. Claro. Y aquí, claro, ante un gran problema que tenemos en nuestras ciudades y en Morelia y en Michoacán es la economía informal. Y no quiere decir que debemos quitar a los informales, pero debemos sumar la economía informal del desarrollo urbano, de los asentamientos irregulares, del transporte, debemos de sumarla con ciertas reglas. Una pregunta más. ¿Las alcaldías allá qué periodo de administración tienen? 4 años. 4 años, un año más que en México. Desde hace como 20 años son alcaldías que duran 4 años, sin embargo no tienen la reelección que se acaba de aprobar en México. O sea que ha habido cada 4 años un cambio y seguramente a lo mejor un cambio en el partido político que encabeza el ayuntamiento allá en Medellín. ¿Cómo le han hecho para poder tener todo este desarrollo, emprender tantas cosas y mantenerlas en el tiempo vigentes? Sí, ha habido continuidad, ha habido un proyecto político de alcaldes. Ha habido una sucesión de alcaldes en donde el alcalde fue gobernador y el gobernador fue alcalde de Antioquia y de Medellín, y con un proyecto común. Y tienen un plan de ordenamiento territorial que se cambia cada 12 años. Se revisa. Entonces, los planes de desarrollo, cuando llega un alcalde, no puede hacer las obras que él quiera. Tiene que hacer las obras que dice el POT, el Programa de Ordenamiento Territorial. O sea, realmente, digamos, en lo técnico es ese plan de ordenamiento territorial de gran aliento el que establece qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Así es. Y en lo político es este pacto que yo supongo que está por encima de banderas políticas y de partidos políticos, de hacia dónde querer llevar la ciudad. Así es. Por ejemplo, ese plan dice
que tiene que haber un sistema de transporte tipo Metrobús. Y ese plan va a ser en 20 años. Y a lo mejor el primer año o la primera administración se construyen 2 kilómetros nada más. Pero se sabe que ese plan, esa línea va a medir 20 kilómetros. Entonces, si cada año se van haciendo 2 kilómetros, pues en 20 años se tendrá completo ese proyecto. Pero entonces todo el mundo se suma a eso, y si yo soy del partido político X y tú eres del Y, pues no importa cuál de los dos gobernemos en determinado periodo, porque los dos coincidimos que ese es un proyecto de beneficio para la ciudad y nos empatamos ahí. Así es, un alcalde a lo mejor puede cambiar la prioridad de un proyecto, pero no puede, el proyecto. No puede cerrar los ojos y voltearse al otro lado, sino para no hacer determinado proyecto que ya esté contemplado. Y además lo tiene que hacer al margen de su consejo, tipo su cabildo. ¿Cómo poder hacerle aquí en Morelia, donde cada 3 años, independientemente de quién gobierne, se reinventa la ciudad y se reinventan las políticas, y son muy pocas las obras de continuidad y las iniciativas de gran aliento? ¿Cómo hacerle para tratar, desde tu punto de vista muy concretamente, de lograr que Morelia sea más competitiva? Sí. Mira, yo creo que lo que nos falta es un plan de gran visión, un programa de ordenamiento territorial, un programa en el cual podamos discutir las políticas públicas. Te pongo un ejemplo, movilidad. Todos sabemos que se tiene que empezar a preferenciar el peatón y las obras que benefician al peatón y a la bicicleta sobre el automóvil. Claro. Pero ningún gobierno empieza a hacerlas, porque además hay muchas lastres en la sociedad, en la ciudadanía, en los vecinos, en los transportistas, de tal forma que si no logramos un consenso entre todos los actores, aunque el plan lo diga, no vamos a lograr nada, ¿sí? Se requieren consensos y estrategias. Construcción de consensos, mecanismos de participación, pero efectiva, supongo, de la ciudadanía, transparencia, rendición de cuentas, información a la ciudadanía y seguramente coincidir en las visiones de mayor alcance, ¿no? Planes de gran visión. Un plan de movilidad, de qué forma podemos meter un sistema de transporte estructurado, público, masivo y de bajo consumo energético, que no contamine, y luego la estrategia, cómo la vamos a socializar y cómo lo vamos a lograr. Claro, porque fíjate que curiosamente estuvo por acá la Secretaría de Turismo Municipal y platicábamos ese tema de las fortalezas que hacen a Morelia más competitiva y las debilidades que le restan competitividad. Y una de esas, muy marcada incluso por un estudio que en su momento, hace un par de años, se le encomendó al Tecnológico de Monterrey, señalaba que una debilidad fuerte para Morelia estaba en el transporte público, que era deficiente, contaminante, desestructurado, viejo, obsoleto, en fin, una situación catastrófica. Entonces, esas son las pequeñas cosas que parecieran poco trascendentes, pero que son muy importantes, supongo, para el momento en que se mide la capacidad de una ciudad para ser más competitiva que otra. No sé tú qué opinas. Por supuesto, la movilidad es uno de ellos, en ese sentido. El espacio público, en donde te diría que la estrategia no es generar más espacio público, sino desapropiar de los particulares el espacio público existente. Claro. Y dárselo a la ciudadanía, ¿no? Así recuperarlo. Exacto, porque cualquier forma de apropiación, por el vecino que deja su coche afuera, el que amplió su banqueta y tiene un escalón adicional y el peatón que va pasando no puede caminar. Los puestos de comida fuera del hospital civil, que los vimos al inicio del programa, ese es espacio público que es de todos y que hoy está invadido por unos particulares. Ahí es donde hay que llegar a los consensos. Muy bien. Paco, pues muchas gracias, tenemos que irnos ya. Amigas, amigos, muchas gracias por su atención. Paco, quedamos pendientes de otro programa para seguir platicando de este tema. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Agenda Urbana. Les deseo una excelente semana y que nos sigan en Facebook, que hoy vamos a subir los contenidos de este y de todos nuestros programas. Muchos saludos, excelente semana.